La Iglesia Católica ha decidido no beatificar a Luisa Piccarreta, una mística italiana conocida por sus ejercicios espirituales centrados en la unión con la voluntad de Dios. La decisión generó mucho debate e interés, sobre todo porque fue una diócesis de Estados Unidos la que informó y tomó una posición definitiva sobre el tema. Hace unos meses, la causa de beatificación y canonización de Luisa Piccarreta fue suspendida por el Vaticano. Hasta entonces no había recibido mucha atención, hasta que una diócesis de Estados Unidos se pronunció al respecto y emitió un veredicto. Así que aquí tienes la historia completa. Quienes se dedican a Luisa Piccarreta y siguen sus escritos saben que su figura es muy polémica, con opiniones muy polarizadas. Sus escritos místicos, que se remontan a principios del siglo XX, han suscitado a lo largo de los años reacciones muy fuertes y encontradas. Los escritos de Luisa Piccarreta se centran principalmente en el concepto de voluntad divina, tema que ha suscitado debates teológicos desde sus inicios. Su obra, conocida como el Libro del Cielo, describe sus visiones y revelaciones sobre la vida en la divina voluntad. Este concepto implica sumisión total a la voluntad divina, lo que, según los críticos, deja poco espacio para el libre albedrío humano y la gracia redentora de Cristo. La Iglesia Católica siempre ha tratado las afirmaciones místicas con cautela, requiriendo un riguroso examen teológico y pastoral antes de otorgar cualquier aprobación oficial. La suspensión de la causa de beatificación de Luisa Piccarreta refleja esta cautela y la necesidad de garantizar que cualquier doctrina promovida sea plenamente coherente con las enseñanzas oficiales de la Iglesia. Quiero que expreses tus opiniones en los comentarios, si eres partidario de Luisa Piccarreta, si crees que la decisión fue la correcta, si no aprecias su trabajo o si no estás de acuerdo con esta decisión. Me gustaría para conocer tu punto de vista. Por favor, discútalo cortésmente, ya que la comunidad principal está dividida sobre este tema. La suspensión del caso ha suscitado muchas preguntas y debates, y me gustaría saber qué piensa usted. Ayer circularon noticias en las redes sociales sobre una parroquia de la diócesis de Colorado Springs. Un usuario católico compartió una publicación en Facebook, pero era importante encontrar una fuente oficial de la diócesis. He aquí la carta de Mons Goka, reproducida íntegramente. En esta carta, Mons Goka prohíbe la difusión de los mensajes de Luisa Piccarreta en su diócesis. Esto podría sorprender a muchos, ya que la decisión oficial es no difundir este tipo de mensajes. Algunos usuarios de Facebook han expresado su esperanza de que YouTube también deje de promocionarlo. La carta del obispo Goka aclara la posición de la diócesis sobre esta figura controvertida y sus escritos. La carta de Monseñor Goka, fechada el 15 de julio, fue enviada a la diócesis hace unos días, pero no fue publicada ayer en las redes sociales. Aquí está el texto completo de la carta para aclarar el contexto y el razonamiento detrás de la decisión. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, soy consciente de que los escritos de la sierva de Dios Luisa Piccarreta están circulando en ciertas partes de la diócesis y que ciertos grupos han adoptado sus escritos y han desarrollado una devoción hacia ella. Como vuestro obispo, responsable del bienestar espiritual de los fieles confiados a mi cuidado, tengo el deber de informaros que debido a ciertas dificultades teológicas presentes en sus escritos, el Dicasterio para las Causas de los Santos ha suspendido la continuación de su causa de beatificación y canonización. El Dicasterio ha identificado en sus escritos las siguientes dificultades. Teológico. La concepción de la voluntad divina propuesta por el siervo de Dios es demasiado rígida, mecánica y obsesiva, y no parece dejar al hombre la posibilidad de ejercer su libre albedrío. Cristológico. La doctrina de la reparación y de la espiritualidad de la víctima desarrollada por el siervo de Dios no integra la primacía del amor misericordioso e incondicional de Dios, corriendo el riesgo de anular o al menos relativizar el ofrecimiento gratuito y generoso del Redentor. Antropológico. La espiritualidad misma se caracteriza por un profundo pesimismo sobre la naturaleza humana, con poca o ninguna referencia a la resurrección de Cristo, la esperanza cristiana, la gracia santificante, la bondad de la creación y la comunión eclesial.
Teniendo en cuenta estos graves errores doctrinales en sus escritos y la suspensión de su causa de beatificación y canonización, y teniendo siempre presente la ley suprema de la Iglesia que es la salvación de las almas, dispongo que sus escritos no sean difundidos en la diócesis. Y que todos los grupos que se reúnan para estudiar y promover sus escritos dejen de hacerlo. Apoyo con entusiasmo la formación espiritual de los fieles de la diócesis y ánimo a todos a estudiar la sabiduría espiritual de los santos que la Iglesia ha propuesto como maestros espirituales ejemplares, como Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Francisco de Ventas, Santa Teresa de Lisieux y muchos otros que, a través de su vida y su testimonio, nos llevan a una comunión más profunda con Cristo y su Iglesia. Firmado, Obispo de Colorado Springs. Esta carta generó diversas reacciones en las redes sociales, donde algunos usuarios calificaron los escritos de Luisa Piccarreta como jansenismo. Está claro que el debate sobre este tema es animado y complejo. Un usuario, Figl, dijo que hay que tener cuidado con las regulaciones y la rigidez porque los demonios tienen mucho que ver con las reglas y la rigidez. Sin embargo, también señaló que la rigidez puede ser positiva hasta cierto punto. La cruz era rígida, la fe era rígida y los doctores de la Iglesia aconsejaban una estricta adhesión a la fe. El Papa Pío XII dijo que quienes critican a la Iglesia por ser demasiado rígida son en realidad enemigos internos. Por eso muchos toman el ejemplo del Papa Pío XII a este respecto. La comunidad en línea está dividida, algunos apoyan las críticas a los escritos de Luisa Piccarreta, mientras que otros creen que estas críticas son exageradas o injustas. Algunos usuarios esperan que plataformas como YouTube también dejen de promocionar sus escritos, lo que refleja preocupaciones generalizadas sobre la ortodoxia teológica. Esta es una historia que no se abordó al principio porque había otras historias más inmediatas que abordar. Sin embargo, es importante poner la pregunta en contexto. El 3 de febrero de este año, el diario La Croix publicó un artículo asegurando que el proceso de beatificación de Luisa Piccarreta estaba suspendido. El 24 de enero, Mons Benoit Bertrand, presidente de la Comisión Doctrinal Episcopal de los Obispos de Francia, compartió un mensaje del Dicasterio para las Causas de los Santos dirigido a los obispos de Francia. El mensaje comunicaba la decisión de suspender el examen del caso de Luisa Piccarreta, iniciado en 1994 por el fallecido arzobispo italiano Giovanni Battista Pilleri de Trani. Mons Bertrand recomienda, por tanto, cautela en la difusión de los mensajes de Piccarreta, haciéndose eco de la advertencia del cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, que en una carta del 18 de abril de 2022 había pedido evaluar atentamente la circulación popular de dicho material para evitar confusión entre los creyentes. Este contexto pone de relieve las preocupaciones doctrinales que la Iglesia ha expresado sobre los escritos de Luisa Piccarreta. La suspensión de la causa de beatificación de Luisa Piccarreta tuvo un impacto significativo en la comunidad católica. Muchos de sus partidarios están decepcionados por la decisión, mientras que otros creen que la Iglesia actuó con cautela. La cuestión sigue provocando acalorados debates entre los fieles, destacando la complejidad de evaluar experiencias místicas y escritos espirituales. Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.